Hola, hola, mis queridos superpeques, ¿qué tal estáis? ¿Trabajando y trabajando nuestros superpoderes? Estoy segura de que sí. Hoy os voy a hablar de un secreto muy grande del universo, sobre la energía. Porque sin energía, hasta luego Lucas, no hay nada. ¿Os habéis fijado en la gran inteligencia que mueve el universo, la naturaleza, por ejemplo, cuando plantas una semilla y que se convierte en árbol? ¿O la inteligencia del universo? ¿Quién te dice que mañana va a salir el sol? La perfección de la noche y el día. ¿O la rotación de los planetas, el orden del universo? Hay una inteligencia perfecta, una energía perfecta en nuestro interior y alrededor nuestro. ¡Adelante, superfamilia y superpeques! Por ejemplo, ¿qué es una mesa? ¿Sabes lo que es una mesa? Si miráis por el microscopio vais a ver unas bolitas que se llaman átomos ordenados con una extraordinaria armonía. Si un átomo solo siquiera se supone que es una mesa, se saliera de ese orden, se rompería la mesa. El agua también son átomos, pero vibran más rápido, entonces es más ligera la materia. Y el gas, pues todavía vibra muy, muy rápido, que casi ni casi no se ve. Y en la escala evolutiva, ¿por qué los humanos somos los más evolucionados o los más inteligentes? Porque poseemos el poder del pensamiento, el poder de decidir, a veces peor o mejor. Y tenemos que evitar los pensamientos automáticos que nos hacen daño y hacemos daño alrededor. El pensamiento es una energía muy poderosa. Acordaros que no somos ni mente ni cuerpo. Pero el cuerpo y por supuesto la mente lo tenemos que cuidar a la perfección. Sin el cuerpo no podríamos gozar de las experiencias aquí en esta aventura, en la Tierra. Cada persona y cada humano tiene su propia experiencia. Compartimos la energía universal por dentro y por fuera, pero somos nosotros los que elegimos la experiencia mediante los pensamientos, esta superenergía. Si nuestro cuerpo humano no tuviera la energía dentro, no podría hacer absolutamente nada. No podríamos hacer bien la digestión, no podríamos respirar bien, nuestro corazón no funcionaría tampoco armónicamente. Y sin embargo, esta energía tan poderosa no se ve, pero está en todas partes. Y te quiero proponer hacer un ejercicio para que la notes. Seguro que lo has hecho, pero quiero que me pongas aquí abajo. Compárteme cuántas pulsaciones tienes en un minuto. ¿Sí? Tú pon marcha el reloj, coges, no con este, sino con los dos dedos y vas contando en un minuto a ver cuántas pulsaciones tienes. Y eso es observar la inteligencia. ¿De acuerdo? No olvides lo que hemos dicho. Usa esta inteligencia a tu favor. Elige bien, sé consciente. Acordaros del buffet de las ideas. ¿De acuerdo? Espero vuestras historias aquí abajo. Como siempre, adelante superfamilia, adelante superpeques.